Miguel Sierra, soy el jefe actual del programa de Ingeniería Agronómica. Bueno, mi nombre es Enrique Copete, soy ingeniero agrónomo y soy del programa de Ingeniería Agronómica de AFIT. Mucho gusto en estar con ustedes hoy. Comencemos entonces con la pregunta de esta diapositiva, que es la ingeniería agronómica. En general podríamos decir, a manera de introducción de la definición que está ahí, que la pueden leer, es que esta es una carrera o una disciplina o un programa muy importante para la vida nacional, para la economía del país, y ha sido una carrera de bastante trayectoria. Tiene más de 90 años de existencia. En algún momento fue una de las carreras clásicas, junto con medicina, derecho, ingeniería civil y, digamos, administración. Y actualmente, con el reverdecimiento del campo que esperamos todos, ha vuelto de nuevo a la palestra como una de las carreras más importantes que pueden cursarse, porque tiene un propósito superior, que es la producción de alimentos para la humanidad. Como es bien sabido, hacia el año 2050 se considera que la población en el mundo será de alrededor de 10.000 millones, una población en ese momento más educada que la que hay ahora, con mayor poder adquisitivo y que va a demandar alimentos cada vez de mayor calidad. Entonces, para poder alimentar esto, 10.000 millones de personas, se considera desde ahora, según algunos cálculos, que se necesitarían 2.2 planetas para alimentar ese número de personas en la medida en que lo van a demandar en esa época. Entonces es bastante complicado. Habría que duplicar la producción actual de alimentos. En los últimos 50 años la producción de alimentos se ha duplicado, y ahora en solamente 20 años o un poco más, 30 años, habría que duplicar, con un agravante, que es que por cambio climático y por la necesidad de proteger la naturaleza y el medio ambiente, cada vez hay menos tierras disponibles. Entonces, ahí es donde entra el papel del ingeniero agrónomo a desempeñar una función importante de tener una agricultura armónica, eficiente, productiva y sostenible, que nos permita garantizar ese reto y ese desafío que tiene la humanidad de alimentarse para el año 2050. Pero lo importante de esto también es que no solamente ahora los cultivos de campo pueden producir alimentos y fibras también, porque, digamos, el algodón, el lino, el cáñamo producen fibras para el vestido de las personas, sino que también ahora la agricultura puede producir energía, puede producir ingredientes, nutrientes. Hay una serie de productos de transformación que empieza a demandarse cada vez con mayor avidez por parte de un público mejor informado y cada vez más ávido de cosas novedosas. Y entonces la agricultura también puede producir estos aspectos en los relacionados con la energía y con la utilización de la inmensa biomasa residual que existe ahora, y que por ineficiencia de nuestros procesos actuales se pierde mucha de la producción agrícola. En general podríamos decir, pues ya como un resumen, que la ingeniería agronómica es un conjunto de conocimientos, tanto en ciencia como en tecnología, para la producción agrícola. Y efectivamente, como lo hemos venido hablando, para la producción de alimentos, energía y fibras, pero también tiene que ver con un propósito de restaurar los suelos sobre los cuales se asientan y se cultivan las plantas, y también para el cuidado de la naturaleza y los ecosistemas. Entonces, digamos, como ustedes han podido darse cuenta, son dos aspectos. Uno es la producción agrícola, que debe ser eficiente, productiva y esto,
y por el otro lado un componente social muy importante, de mucha trascendencia. Por eso se dice que esta es una carrera que se basa en la ciencia, pero también se basa en lo social, se basa en las humanidades. Y el programa que ha desarrollado la Universidad de AFIT se, se basa o contiene 4 ejes fundamentales. Yo podría decir que 5, si incluimos un núcleo de formación básica en ciencias básicas tales como la química, la biología, la física, las matemáticas, y unos núcleos que tienen que ver unos con la ingeniería en cuanto a que llegará a tener que ver con procesos de ingeniería en cuanto a modelación, producción y transformación de los productos. También tiene que ver con algunos procesos dentro de los cultivos, como los sistemas de riego o irrigación, de sistemas de drenaje, construcciones rurales, maquinaria agrícola, todos los equipos digitales que a partir de ahora empiezan a ser muy preponderantes, tales como el GPS, el mismo smartphone, los drones, los satélites, en general, toda esta serie de equipamiento que es muy importante. También tiene esto desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la agronomía propiamente dicha, tiene que ver con la fisiología de cultivos, con la genética de los cultivos, con la biotecnología, con la meteorología, con las ciencias del suelo, con la microbiología del suelo, áreas muy específicas del manejo de la tierra en su relación con el clima y con las plantas para la producción. Y el otro aspecto también que incluye el pensum de ingeniería agronómica de AFIT son fundamentos en administración, en economía, que son muy importantes. Ya hemos sabido que las cosechas, los alimentos o los productos agrícolas más bien, no terminan con la cosecha, sino que a partir de ellos empieza un proceso de transformación, de transporte, de distribución, comenzando por la selección, el envase, la limpieza, etcétera, para llegar realmente a la boca del consumidor. Entonces, todo este proceso de cadenas agroalimentarias que se llama ahora, dan fundamentos, se mira en fundamentos de administración de economía, y también es muy importante saber de búsqueda de mercados, de oportunidades en los mercados, no solamente en el interior, sino también las posibilidades de exportar los productos. Pero aquí, digamos, esto es como lo básico de la agronomía. El componente nuevo, novedoso que ofrece AFIT son las aplicaciones que tienen que ver con la ciencia de los datos y con la información, y en general con todo lo digital y lo virtual, que ahora vemos la importancia de lo virtual cuando estamos viviendo bajo el ambiente de esta pandemia. Entonces, lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, son componentes importantes. Adicional a eso, cosas de ya un nivel superior como la robótica, la nanotecnología, etcétera. Hasta ahí sería pues este primer punto de qué es la ingeniería agronómica. Diego. Muy bien. Este es un programa, como lo ha dicho el profesor Copete, para ofrecer el título de ingeniero agrónomo. Son 10 semestres. Es una presencia directa y diurna de parte de los estudiantes aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros aspiramos a que el perfil de los muchachos y futuros profesionales vinculados a este programa tengan varias empatías. La primera es una empatía con la naturaleza, que la naturaleza los invite a su conocimiento, a estar en ella, y el desafío de poder hacer una transformación rural importante en Colombia en términos de producción, de modernización y de oferta de materias primas y
La siguiente, Enrique. Bueno, hablamos que en la el primer slide, que la ingeniería agronómica es una carrera que tiene más de 90 años de existencia como programa en las universidades del país. Los primeros ingenieros agrónomos fueron egresados se llamaba así la Escuela de Agronomía de Medellín, y hacia 1930 se graduaron estos primeros agrónomos. Muy importante porque estos primeros agrónomos, y lo mencionamos aquí en la transparencia, trabajaron con dos de los premios Nobel que tiene que la carrera como orgullo de presentar, ¿no? Uno que es el doctor Norman Borlaug, que es el conocido como el padre de la Revolución Verde. Todos los avances en genética que ha habido, las posibilidades de combinar especies para formar híbridos de comportamiento superior, y dio paso a una nueva etapa en la agricultura que, como dicen los historiadores, salvó de la hambruna a muchos países y a miles de millones de personas en una época en que no había muchas alternativas, y estas nuevas tecnologías trajeron esto como muy importante. Y la doctora Bárbara McClintock, que también fue premio Nobel, ella era experta en citogenética de maíz, y ella descubrió que en los genes del maíz había unos genes llamados los genes saltarines, que permitían, mediante la ubicación de estos genes, si uno pudiera inducir esto, en un mejoramiento del maíz para darle tal o cual característica benéfica al mismo. Entonces es muy importante esto. La ingeniería agronómica ha sido como una carrera generalista o de carácter general que abarca todos los aspectos que tienen que ver con la agricultura. Obviamente, en la medida en que empezó a desarrollarse la tecnología y los avances de la ciencia, entonces empezó a verse la necesidad de ir especializando la carrera de ingeniería agronómica en varias otras carreras o programas ya mucho más especializados. Por ejemplo, está la ingeniería agrícola, que muchas veces se confunde con la ingeniería agronómica, pero la ingeniería agrícola tiene que ver básicamente con los procesos de producción, riegos y drenajes, maquinaria agrícola, construcciones rurales, procesos de transformación, procesos de post cosecha. La ingeniería agroindustrial ya es más encargada de todo lo que es la post cosecha y la adquisición de valor agregado después de la cosecha. La ingeniería agropecuaria tiene que ver en la relación entre lo agrícola y lo pecuario, entre, es decir, tener, por ejemplo, el cultivo de los pastos para poder alimentar el ganado, y entonces se vela por ambas situaciones de una manera integral, una forma de integración vertical. Y la agrología estudia simplemente solamente la ciencia del suelo. Hay otra materia que se llama agroclimatología o agrometeorología, que tiene que ver solamente con las ciencias relacionadas con el clima. Y está otra que se llama la ingeniería agroecológica, muy nueva, que tiene que ver con el mantenimiento, el uso, el cuidado de los ecosistemas. Y finalmente había otra carrera que se desprendió de la ingeniería agronómica, de la economía agrícola, que mira a la agricultura como un sector importante por sus aportaciones económicas y de mercado. Todos esos aspectos que están muy especializados, que son líneas, que se enfatizan estas carreras, se ven realmente en el campo de la ingeniería agronómica, ¿no? Obviamente no con la profundidad que requiere si uno tiene algún interés específico, pero sí le permite a uno construir un criterio holístico y sistémico de lo que son las actividades agrícolas en general. Diego. Continuando con lo que el profesor Copete ha detallado, nosotros pensamos que los estudiantes que van a tener aquí la oportunidad de participar en esta formación tienen primero flexibilidad acorde con el diseño que AFIT tiene en su programa. Los laboratorios tanto del área de ciencias como de ingeniería
tiene la infraestructura de primer nivel y mucho más en tiempos de medios electrónicos y eventos masivos como este que hacemos por Internet. Cada vez la universidad tiene una dotación mayor. Es una universidad que tiene diversos convenios internacionales. En particular, para este programa hicimos un esfuerzo con la Universidad Zamorano, con quien la Universidad AFID espera ofrecer a finales del próximo año 2021 una maestría en agronegocios y un convenio de validación con la Universidad de Purdue que permita hacer prácticas de estudiantes de Purdue en EAFID y a su vez estudiantes de EAFID que puedan tomar algunas materias en la propia sede de Indiana de la Universidad de Purdue. Una cosa que nos interesa mucho resaltar es el componente digital. Si a nosotros nos dicen cuál es el sello distintivo de este programa, o los programas de la ciudad del país y en la región, en América Latina, diremos que este programa tiene una concepción novedosa desde el punto de vista de lo digital y como explicó el profesor Copete en el inicio, las herramientas de programación, de modelación y de instrumentalización de la agricultura en materia digital. Los estudiantes tienen, como tiene casi todo el diseño en EAFID, un semestre de práctica en el 9º semestre y una vinculación de orden empresarial. Este programa no tiene a la usanza tradicional haciendas propias, fincas propias de la universidad, pero tiene 32 convenios con las empresas privadas para las prácticas de los estudiantes, en banano, aguacate, cítricos, pastos, café, cacao, diversos cultivos y una concepción holística desde el primer nivel que nos permita, por la experiencia docente, por el conocimiento, dar la oportunidad a los estudiantes de un amplio recorrido en la producción colombiana y en las distintas regiones del país donde hacemos agricultura de distinto tipo. Y finalmente, dos características bien importantes que aspiramos en el diferencial. Uno, EAFID es una universidad que tiene un sello propio en materia de liderazgo y de ética. Esta es una universidad que tiene unos valores cívicos que se hacen en su cuerpo de formación institucional. Y el segundo, el del emprendimiento. La universidad tiene una enorme tradición, una gran fortaleza en ver la oportunidad empresarial de iniciativa de sus estudiantes en el área que terminaremos haciendo muy posiblemente de agronegocios como una figura general, o si los estudiantes lo prefieren en sus énfasis en lo digital, en lo agronómico o en lo de finanzas y en desarrollo económico. En todas esas áreas los estudiantes tendrán oportunidad de hacer emprendimientos. Hubo una pregunta reciente de alguna familia interesada en el programa que preguntó si los estudiantes tenían que tener finca. No, los estudiantes no tienen por qué tener finca. Si su familia tiene una empresa agropecuaria, agrícola, agroindustrial, obvio que el estudiante tiene una oportunidad de participar y de ver un vínculo futuro durante la formación y a futuro en el empleo que le puede favorecer. Pero si en su familia no lo hay, no hay ningún tipo de problema porque la universidad está en capacidad de dar ese puente para la formación práctica. Adelante, Diego. En resumen, las características anteriores tanto del programa como de ustedes, los aspirantes, como de los muchachos en la formación, pensamos que tienen la oportunidad múltiple, uno, de ser emprendedores de su propio negocio. Dos, de ser empleados de compañías agrícolas, bien sea en el área de dirección de un cultivo, en la administración de una compañía, de una unidad de producción, ejemplo en floricultura,
desde un salón de producción, un salón de arreglo de flor, hasta el diseño de la compañía, la logística en la empresa y la administración general de la empresa. Estimamos que aquellos estudiantes que les gusta per se la investigación, si es en el área digital, hecho lo digital básico, estimamos que con un año más de formación en materia digital podrán avanzar a la programación de instrumentos digitales del uso de la agricultura moderna, tipo los drones, los sensores, las ayudas climatológicas para modernización de los cultivos. Si el estudiante lo que tiene es un interés en el área de genética, ahí sí el estudiante ya tiene que hacer un desarrollo más avanzado del de la agronomía misma. Pero este es el conjunto de oportunidades disciplinarias y empresariales de formación que ustedes tendrían si toman esta carrera y si la hacen progresivamente. Permítanme decir una cosa sobre el pensum. No estamos viendo el pensum, pero para redondear este asunto del desempeño de las posibilidades. El programa tiene, así como tiene una visión práctica, una vinculación con la agroindustria en el país, con las empresas agrícolas y agroempresariales, agropecuarias, agroindustriales, el programa tiene unos módulos que progresivamente en el cuarto, quinto, séptimo y octavo semestre, en un asunto que llamamos Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3 y Proyecto 4, les permite recoger de los conocimientos tanto teóricos como prácticos de las materias de los semestres anteriores para irlo llevando a proyectos productivos en la formación de cada uno de ustedes, y hacia el final del séptimo semestre en adelante, ustedes dirán por énfasis qué prefieren, y en esos énfasis tiene la oferta del programa, tiene 4 énfasis donde podrán trabajar de acuerdo a sus deseos formativos, de acuerdo a su visión, cómo será su desempeño profesional en el futuro. Listo, Diego. Queremos ver con ustedes en las conversaciones de entrevistas su vinculación, su interés en el tema naturaleza, producción, cómo es la relación en el campo y una oportunidad enorme en materia digital, y somos reiterativos en el componente digital porque nos parece que es un sello que la universidad quiere declarar y quiere garantizarle al estudiante. Ver su capacidad de iniciativas, de emprendimiento, de liderazgo, y ayudarles a desarrollar esas competencias y esas habilidades con las que ustedes llegan a la universidad. Hasta aquí, muchas gracias por oírnos y conversemos, veamos una parte muy importante de sugerencias que tiene el profesor Enrique a continuación. Bueno, hay un tema aquí que hemos venido insistiendo en él durante toda la charla, que es el de la importancia de la agricultura digital, o como le hemos llamado nosotros, agricultura 4.0. En general, esta agricultura ha venido desarrollándose en los países más avanzados hasta el punto de que hay un grado de automatización muy importante. Ya hay robots que cosechan fruta bajo ambientes de invernadero. Se puede ya sembrar, hay una agricultura en ambientes cerrados con luces LED y donde uno le da la longitud de onda necesaria para la producción exacta de los alimentos. Hay un grado de mecanización, vehículos autónomos, robots, etcétera. Pero en Colombia estamos, digamos, en la parte de la agricultura comercial, la agricultura de los campos extensos, donde se siembra maíz, soya, arroz. En términos generales, podríamos decir que hay un relativo avance de este componente de la agricultura, pero en la mayoría somos un país donde los ambientes son de valles estrechos, muchas laderas, muchas montañas,
distintas altitudes, distintos climas, etcétera. Y hay un componente ahí fundamental que es lo que podríamos llamar la agricultura tropical. Este es como el gran desafío de nosotros, actualizarnos y ponernos a tono con los elementos de la agricultura 4.0 que vienen a dar un salto gigantesco en la producción agrícola y en la forma de entender los cultivos y de la posibilidad de interactuar entre las personas para mejorar cada vez más. Y aquí esto es importante, se le llama en términos económicos tener una disrupción tecnológica. Una disrupción tecnológica es algo que realmente cambia por completo los paradigmas, convierte el pasado en obsoleto y una amplia masa de personas o individuos acogen esta nueva tecnología relativamente que se empieza a ofrecer inicialmente a un alto costo, pero luego baja y es accesible a todos. El ejemplo más conocido puede ser el de los teléfonos celulares, aunque cuando ustedes nacieron ya había los teléfonos celulares, pero anteriormente dependíamos nosotros de los teléfonos fijos. Los teléfonos fijos ahora son una rareza, no sé si en alguna de las casas de ustedes hay algún teléfono fijo, pero realmente volvió obsoleto esa tecnología. Entonces, lo importante es esto, que es un cambio que ha llegado no como una moda o una cuestión pasajera, sino un cambio que es realmente importante y relevante. Ahora, por el asunto del COVID-19, hay unos cambios en la época que queremos resaltar. Está el auge de lo virtual, los cambios en los hábitos de vida, en la nutrición, en nuevas formas de alimentación, nuevos nutrientes, nuevas proteínas y en el cuidado de la salud. La salud pasa a ser algo relevante y la importancia de ver cómo desde las plantas se pueden generar productos que contribuyan al mejoramiento y al cuidado de la salud. Está, por ejemplo, el asunto de las plantas aromáticas y medicinales que producen, por ejemplo, aceites esenciales o extractos que dan una mejoría sensible, cura en algunos momentos enfermedades, ayuda también a la agricultura a proteger las plantas de los ataques de plagas y enfermedades. Esto es relativamente nuevo, ha existido de toda la vida, pero ahora tiene un mayor auge. Y lo otro que es importante es la protección de la naturaleza. Entonces se han desarrollado unas tecnologías digitales muy importantes que son incluso materias dentro del pensum de la carrera, como es el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, la geomática, que tiene que ver pues con los mapas y el Internet de las cosas. No quiero extenderme en cada uno de ellos, también es cuestión de dárselo a los especialistas, pero lo que hace es que proporciona una cantidad de datos enorme que sabiéndolos interpretar y sabiéndolos analizar y sabiendo cómo evoluciona el desarrollo de ellos, permiten que las mismas cosas y los mismos algoritmos que se forman alrededor de esto empiecen a cobrar inteligencia, lo que se llama inteligencia artificial, y resuelvan muchas cosas, de las cosas rutinarias y algunas cosas cada vez más complejas, para la solución de los problemas que enfrenta el agro y enfrenta la naturaleza. Entonces, esto es importante, esto adicionado a las herramientas que ya habíamos hablado, los famosos drones, los satélites o las imágenes satelitales o la información que proveen los satélites, los GPS, los sensores remotos, en fin, son el mismo celular, que es una herramienta básica, da para muchas cosas. Entre ellos, tal vez la más importante es que permite la interacción de las personas. Y la interacción de las personas no solamente en la comunicación entre ellos, por su intercambio de costumbres, hábitos, hasta chistes, sino que también permite obtener información en otros ambientes, en otros lugares, así sean remotos,
y permite establecer afinidades que uno no ni siquiera sospechaba que existían con personas de otras latitudes, permite comerciar cosas muy rápidamente sin necesidad de largas cadenas de distribución. Es decir, uno puede ofrecer ya unos pocos kilos de café, siempre que su café sea selecto y uno cree que tenga una diferenciación, lo puede ofrecer a un comercializador suizo de café, o un chocolate de fino aroma, también lo puede ofrecer en pequeños lotes o microlotes a un chocolatero artesano de Bélgica. Entonces, estas cosas son importantes y son facilitadas por lo digital y por lo virtual. Pero yo menciono aquí que los beneficios tienen que ver, en general, se relaciona con una mayor inteligencia operacional, es decir, estos son procesos y como todos los procesos son sometidos a un escrutinio de eficiencia, identificar cuáles son los puntos críticos del proceso, saber, digamos, establecer continuidades y discontinuidades para uno solucionar los problemas. La operación, todo cultivo al final es un proceso que comienza con la preparación de la tierra, la siembra, el desarrollo del cultivo y finalmente la cosecha. Y que dentro de esto los procesos que componen ese gran proceso también tienen una complejidad y un orden que es importante conocerlo. Y la agricultura digital o los conceptos permiten hacerlo de una manera inteligente. Lo otro es aspecto que tiene que ver mucho con la gestión de riesgo. Sobre todo es importante en estos momentos que estamos viviendo, cómo un ataque de una enfermedad o de un patógeno o una plaga que en muchas ocasiones históricamente ha ocurrido, ha acabado con un país. Por ejemplo, el tizón tardío de la papa, que era el cultivo básico, el alimento, la fuente de alimento para Irlanda en el siglo XIX, atacó la enfermedad y se murieron 1 millón de personas por inanición, y otro 1 millón de personas se fueron del país básicamente hacia Estados Unidos en un proceso de migración muy grande. Y así como ese, nosotros estamos en cierta forma amenazados por enfermedades que no muchas veces no sabemos con certeza si van a llegar o cuándo van a llegar. Entonces, la gestión de riesgo y el desarrollo de modelos predictivos permiten tener información para disminuir esta incertidumbre, tener una mayor información para poder establecer las medidas que hemos oído hablar ahora de contención, de mitigación, de anticipación del riesgo que puede ocurrir. Esto es muy importante, pero también no solamente hay riesgos en la parte sanitaria pues de los cultivos, sino que también hay riesgos de mercado, en la formulación de precios, en el comercio internacional, en si hay en la política internacional, por si hay guerras económicas o guerras comerciales. Todo esto genera riesgos financieros, por si de pronto los bancos prestan o no prestan plata. Todo esto es importante y se gestiona desde un ambiente de lo digital y lo virtual en la medida en que tenemos los datos. Hay que traer en cuenta la famosa frase del último libro de este pensador actual, Yuval Harari, que dice que el que tenga los datos tiene el futuro. Y en esto casa perfectamente con lo que se está planteando. Y el otro aspecto es lo de las cadenas productivas de las cuales hablamos antes. Esto mejora muchísimo la eficiencia en las cadenas productivas. Como tal, volvemos a insistir, el propósito es cómo alimentar mejor a una población creciente, cómo producir energías sustitutivas y cómo proteger la naturaleza. Eso es básicamente lo que les traíamos a ustedes. Nos complace mucho, los invitamos realmente a que piensen que la ingeniería agronómica es una muy buena opción de estudio y realmente tiene mucho futuro. Ahora entramos, Diego, a una sesión de preguntas y... Muy bien, que nos coordine Diego Peña a ver qué han preguntado, por favor.
para las diapositivas, si quieren, para que tomen pantallazo de estos datos, igual les llegará a su correo toda esta información. Simplemente para que lo tengan presente si no lo conocían, pero lo tendrán en su correo. Estos son los contactos. También estos datos los pueden encontrar en la página web, pero pues si los quieren tomar de una vez desde acá. Las redes sociales de la U. Bueno, entonces, profes, nos hacen 3 preguntas. La primera pregunta nos la hace Juan Pablo Mora. Él es estudiante activo del pregrado en Ingeniería Civil. Está interesado en realizar el proceso de doble programa con Ingeniería Agronómica. Él dice, quiero preguntarles cómo ustedes vincularían ambas carreras, cómo ha de funcionar el pregrado en consecuencia a los eventos producidos por la pandemia y cómo podría iniciar este proceso de doble programa, teniendo en cuenta la situación. Diego, Miguel. Bueno, ¿y la hacemos ya o leemos todas? No, hagámosla una por una Okay. Creo. Bueno, bienvenida a la pregunta. De hecho, tenemos hoy un estudiante de Ingeniería Civil, pero ya graduado, que decidió el año pasado, a finales, iniciar su carrera de Ingeniería Agronómica. Está cursando el primer semestre, el primer nivel, y acaba, pues, está en la semana 13 de estudio como todo de AFID. Este es un profesional que, dada su formación y que ya terminó y tiene su título, pues la universidad le vale una serie de materias y él escoge básicamente lo que tiene que hacer de agronomía como tal. La experiencia de Lucas es una experiencia muy importante porque él llega a la búsqueda de ingeniería agronómica después de que ya es un ingeniero civil, con matrícula profesional, con vida profesional, se gana un dinero en unas obras y dice, voy a parar y quiero estudiar un asunto como agricultura que me permita ver mis posibilidades pegadas, pues como junto lo civil con lo agrícola, porque le gusta el agro y digamos que va en ese proceso. Ese ya es un estudiante graduado. En tu caso, es un asunto de ver en la práctica que tiene la universidad cuáles materias se validan, cuáles se dan por cursadas y no tienes que tomar. Y 2, en el espíritu de la formación, sí se repetiría lo de Lucas y es cómo es el complemento. Respecto al inicio próximo, ahora en el segundo semestre, en condiciones de pandemia de COVID-19, pues todos estamos a la expectativa, de cómo va a arrancar la universidad el momento. Hasta ahora tenemos una prórroga de la cuarentena al 11 de mayo. Habrá que esperar. Por lo pronto la universidad va surtiendo todas las etapas y en su momento, digamos en un mes, el 15 de mayo, debemos estar calculando qué más va a pasar y etcétera. Pues yo no soy capaz de anticiparme a eso en la realidad próxima. Ok, vamos entonces. Diego, la siguiente. La siguiente pregunta nos la hace Samuel Posada. ¿Qué oportunidades tiene un ingeniero agronómico de trabajar en la industria, no solo de la producción de alimentos, sino de la transformación de los mismos? Enrique, ¿lo haces tú, por favor? Sí, tiene todas las posibilidades, se está preparado para eso. Tiene que más bien que si su interés es la transformación de los alimentos y ya la parte de post cosecha, digamos así, pues tiene que hacer unas líneas de énfasis
y mirar cómo se especializa en esa dirección, pero en principio está completamente capacitado, adquiere todas las competencias para lo mismo, para el mismo propósito, el propósito solicitado. Bueno, y tenemos una tercera pregunta. Nos la hace Juan Pablo Mora de nuevo. ¿Ustedes creen que con el uso de alta tecnología sería posible disminuir el uso de grandes terrenos y obtener la misma cantidad de producto o más, si es posible? Inicia, Enrique, por Sí. favor. Bueno, definitivamente, ese es uno de los propósitos. Y es una situación que no solamente es lo ideal, sino que estamos yendo hacia allá. Hay, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea tiene un programa agrícola que cada vez más les quita las tierras dedicadas a la agricultura para sistemas naturales, de conservación, etcétera. Entonces, la intensificación, es decir, producir más en menos tierra y que esta producción sea sostenible y al menor costo posible, pues es una búsqueda que tenemos los ingenieros agrónomos y en general los agricultores de todo el mundo, aunque no siempre se refleja eso. De hecho, pues aquí hay unas grandes extensiones de tierra no suficientemente productivas que podrían mejorarse. También en cultivos comerciales y cultivos que tienen mucha importancia ahora, también hay mucho en tecnología para intensificar, por ejemplo, en el aumento en densidad de plantas o población de plantas por unidad de superficie. He sabido que mientras más plantas ubique uno en un determinado espacio, pues normalmente debiera producir más. Lo que pasa es que esta no es una regla tan sencilla, porque las plantas cuando se agrupan en demasía, pues ya establecen competencia de unas con otras para esto, pero realmente es esto lo que se trata, y también entonces de ahorrar costos o de maximizar los recursos que se tiene mejor, en el sentido de que hay ahora unos conceptos muy importantes en cuanto a la precisión de las labores que uno haga en un cultivo, la época de siembra que sea la precisa, la siembra que sea uniforme, regular, a una profundidad adecuada, con la distancia correcta, etcétera, que permite después que cuando se haga la fertilización o se haga el control de plagas, si es el caso, se haga este tipo de labores o de aplicaciones, se haga de una manera inteligente y no considerando que todo el lote requiere lo mismo, sino que cada sitio tiene una particularidad y a cada particularidad o cada sitio se le debe dar lo que necesita y no más de eso. Entonces, también es importante entender esta ley económica de los rendimientos decrecientes, que en términos generales lo malo le quita lo bueno. Entonces muchas veces uno insiste en sembrar un terreno, y el terreno en una parte es inundable y la otra parte es productivo, pero uno se empeña por condición humana, tal vez la naturaleza, en tratar de mejorar la parte que está complicada para tratar de igualarla con lo demás. Y muchas veces no se da cuenta que podría aplicar estos recursos en la parte productiva para volverlos aún más productivos, ¿no? Entonces, esto tiene, como dice el dicho, la tecnología y las tecnologías de eficiencia y productividad tienen como límite el cielo, pero obviamente sí hay una cuestión finita, que es la cantidad de luz que recibimos del sol, y hasta ahí podemos avanzar, pero tenemos, por ejemplo, Colombia en muchos cultivos es superior tecnológicamente a una gran mayoría, pero son realmente pocos cultivos. En la gran mayoría somos bastante improductivos y hay mucho por mejorar. Es decir, uno podría tomar, digamos, tierras que hay disponibles en Colombia, reducir, por ejemplo, la ganadería, que está en 34 millones de hectáreas, Diego me corrige, reducirlas a unas 15,
o 20 y el resto dedicarla a la actividad agrícola y poder producir alimentos de tal manera que no importemos los alimentos que importamos ahora, que son equivalentes a la mitad, a la misma cantidad de lo que producimos. Es decir, que en ese sentido hay unos retos muy grandes. Y sí, como para volver a la pregunta, sí, definitivamente es importante intensificar. Hacer un complemento a lo que Enrique ha contado, y es que hoy voy a poner dos consideraciones, pero justamente a partir de la pandemia. Este COVID-19 está haciendo una cosa práctica, y es que le está diciendo desde las ciudades a los productores, deme el alimento. Medellín es una ciudad que en promedio el 75 al 80% de la comida que tenemos en Medellín viene en promedio a más de 140 kilómetros de distancia de Medellín. Eso significa que el cinturón alimenticio alrededor de Medellín es muy pequeño y se podría aumentar. COVID-19 está mostrando, ya hay unos artículos internacionales diciendo que la horticultura urbana, que la producción de hortalizas y de fruta pequeña a nivel local y aún de residencias está en emergencia. Segundo, como refirió Enrique muy al principio, las herramientas de luces LED, etcétera, permiten hoy hacer agricultura vertical, permiten hoy hacer agricultura en loft, como pasa en Nueva York, como pasa en Singapur, en cultivos intensivos como hoy pasa en Panamá, y algunas experiencias que vamos teniendo aquí en el Escobero, en invernaderos no muy sofisticados, pero sí tecnológicamente muy a punto con las herramientas de riego, de hidroponía, de aeroponía, que permiten que a 20 minutos de Medellín haya una oferta alimenticia en un espacio reducido, muy intenso, sin un uso de suelo a campo libre, a sol expuesto, en una productividad significativamente alta o superior incluso, y eso garantiza una tecnología nueva, y de eso queremos hablar en Ingeniería Agronómica en EAFIT con ustedes. Bueno, profe, una última pregunta para que ya los chicos puedan pasar a la siguiente programación, porque tenemos otras charlas hasta ahora. Samuel nos hace otra pregunta. ¿Qué profundidad en conocimientos previos consideran ustedes que deben tener los aspirantes de la carrera y en qué áreas específicamente? Déjame que sea Enrique, y yo me retiro agradeciéndoles la participación y el interés, y voy a oír la respuesta del profesor Copete. Enrique, hola. Sí. Hola. ¿No me Ya te escuchas? oímos, Enrique, sí, ya. Sí. No, realmente lo que se ve en el bachillerato es lo que se requiere para empezar a estudiar ingeniería agronómica, ¿no? No es, puede ser, digamos, lo digo yo como experiencia personal. Yo empecé a estudiar agronomía y mi tradición era completamente urbana, no tenía ningún conocimiento especial, no tenía mucha relación más allá pues de ir al campo a paseos y al río, pero entré a estudiar agronomía, me enamoré de la carrera y ya llevo bastantes años como profesional. No se requiere ningún conocimiento especial en particular, y más que todo es una cuestión de actitud, de ganas, de entender que esta carrera, realmente estudiar esta carrera tiene una trascendencia muy grande, me parece a mí. Ya, Diego. Listo. Entonces, finalizamos esta sesión. Muchísimas gracias, chicos, los asistentes, y muchas gracias a ustedes, dos profesores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Para que conozcan la agenda de experiencia de AFIT en la página web. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Nos salimos.